relevancia de Carter en América Latina, le doy la bienvenida al expresidente de Colombia, Iván Duque, quien nos acompaña en vivo desde Cartagena. Duque, gracias por estar con nosotros. Todos los presidentes de los Estados Unidos son siempre relevantes para nuestra región, pero en particular, ¿cuál ha sido la relevancia de Carter en América Latina? Bueno, yo creo que en el legado del presidente Carter hay varios sitios, ¿no? Yo creo que hay uno que será siempre recordado, y fue su cruzada en defensa de los derechos humanos y su lucha contra las dictaduras. De hecho, durante su gobierno se empezó a ejercer una presión muy grande para que países de América Latina que estaban bajo gobiernos dictatoriales empezaran a tener rápidamente una transición hacia la democracia. Y eso se hizo también elevando los niveles de exigencia y también de sanción en los Estados Unidos a graves violaciones de los derechos humanos. Segundo, quisiera también destacar que como parte de su legado está también el hecho de albergar una especie de política constructivista donde está el Tratado Torrijos-Carter, donde también se le devuelve a Panamá el Canal de Panamá, que fue un gesto muy importante y que fue bastante progresista en su momento. Y por supuesto yo quisiera también destacar que fue en el gobierno de Jimmy Carter donde en Estados Unidos se creó el Ministerio, la Secretaría de Energía y también la Secretaría de Educación, que a su vez empezaron a hablar de políticas de integración energética para mejorar la seguridad energética de todo el hemisferio. Y yo no puedo dejar de destacar también algo que fue muy importante, y fue el hecho de tener una política exterior amigable, pero también buscando que hubiera inversión de los Estados Unidos en América Latina. Si usted lo ve, para ese momento fue uno de los gobiernos donde hubo más inversión de los Estados Unidos en América Latina. Entonces yo diría que esos son quizás los legados más importantes. Tomando la primera parte de lo que nos decía y justamente hablando de lo que ha sido su lucha por la democracia, también parte del legado es el Centro Carter, que es tan valioso en nuestra región para fiscalizar, para tratar de traer transparencia justamente en todos los procesos electorales. Me gustaría también una reflexión sobre eso, sobre su legado, lo que ha sido su fundación también y lo que ha significado en las democracias de nuestra región. Bueno, yo creo que esa es otra parte, porque en la pregunta anterior usted me hablaba del legado del gobierno de Jimmy Carter. Pero hace relativamente poco se publicó un libro muy interesante por parte de Jared Cohen en los Estados Unidos, donde habla de las vidas después de la presidencia. Y cuando uno empieza a analizar la pospresidencia de Jimmy Carter, él, después de dejar el poder, se dedica a crear un centro que se vuelve quizás el más importante para la promoción de la democracia en distintos lugares del mundo y muy especialmente en América Latina. El Centro Carter empezó a brindar cooperación para tener mejor monitoreo, supervisión, escrutinio, testigos electorales, seguimiento y trazabilidad de datos, de tal manera que pudiéramos tener elecciones limpias. Y si usted se da cuenta, quizás el Centro Carter ha sido la organización no gubernamental que desde los Estados Unidos más denunció los constantes fraudes que se presentaban en Venezuela por parte de los regímenes de Chávez y Maduro. Y adicionalmente, el Centro Carter ha estado siempre muy alerta cuando se han presentado situaciones fraudulentas o escándalos que podrían amenazar el debido curso y la transparencia de los procesos electorales. Entonces creo que ese es uno de sus legados postpresidenciales más importantes, al igual que, saliéndonos de la órbita de América Latina, su constante preocupación también para buscar la paz en el Medio Oriente, algo que él intentó desde la presidencia, donde tuvo hitos tan importantes como esos famosos acuerdos de Camp David, donde estaba Minaj en Beijing y donde estaba Anwar Sadat, y después de dejar la presidencia siguió colaborando de manera estrecha en que pudieran encontrarse vehículos de entendimiento entre los países árabes y también el Estado de Israel. Entonces, creo que Centro Carter es uno de esos legados postpresidenciales más importantes de este líder, y creo que en el caso nuestro de América Latina va a ser algo que lo va a trascender más allá de su presencia existencial en este mundo material, porque creo que el Centro Carter seguirá llevando ese legado y seguirá siendo una herramienta muy importante del monitoreo electoral. Así es, y tomando también parte de sus palabras y volviendo a lo que ha sido la presidencia de Carter, usted destacaba
una visión hacia América Latina, algo que muchas veces desde la región no se ve en los Estados Unidos. ¿Podemos decir que Jimmy Carter fue un presidente estadounidense que miraba a Latinoamérica, que le importaba lo que pasaba en Latinoamérica y que tenía el deseo de estrechar relaciones, de que hubiese una relación más fluida? Yo creo que no solamente que fuera una relación más fluida, sino que fuera una relación más igualitaria. Porque uno podría decir que quizás con la excepción de lo que fue la Alianza para el Progreso, el gobierno de John F. Kennedy, para el momento en el que Jimmy Carter asume la presidencia de los Estados Unidos, la relación había sido un tanto distante y un tanto hegemónica. Estados Unidos miraba a la región siempre bajo el prisma de un hegemón que tiene un total control. Y yo creo que Jimmy Carter quiso tener una relación que estuviera basada en la transparencia, en la fraternidad y también en un tratamiento igualitario. Creo que el Tratado Torrijos-Carter es un ejemplo, pero también hay otros ejemplos que son importantes. Si usted se da cuenta, Jimmy Carter empezó a promover que las políticas de seguridad fueran políticas alejadas de la represión y empezó a brindar cooperación internacional e involucramiento diplomático para que se empezara a generar una doctrina al interior de los cuerpos de seguridad de América Latina, donde los derechos humanos fueron una pieza fundamental. Y también algo que quisiera destacar, no solamente en su presidencia, sino en su postpresidencia, él se preocupó muchísimo porque hubiera un espacio no solamente de diálogo, sino también de construcción de políticas conjuntas que sirvieran a los dos países. Por eso hablé de la promoción de la inversión. Y cuando uno ve que él crea el Departamento de Educación y Energía de los Estados Unidos, entre las líneas prioritarias de la creación de estos dos departamentos estaba también la cooperación internacional. Por eso durante su gobierno la cooperación en estos frentes fue muy importante con América Latina. Y claro, yo creo que también hay un legado que lo trasciende, y es que desde que él termina el poder, los gobiernos que le sucedieron fueron gobiernos cada vez más involucrados con América Latina. Entonces yo creo que en el gobierno de Jimmy Carter se rompe el paradigma de mirar a la región desde un prisma hegemónico y empieza un verdadero espacio de política pública a través de la cooperación y el constructivismo. Iván Duque, expresidente de Colombia, gracias por haber estado con nosotros, por ayudarnos a armar un poco este retrato de quien ha sido Jimmy Carter, el expresidente de los Estados Unidos, que ha fallecido este domingo a la tarde de las Unidas. Gracias por haber estado con nosotros. Era el expresidente de Colombia, Iván Duque, que nos acompañaba en vivo. Por favor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.